Esto es una locura, ¿eh? Es que cuando tienes el tío pegado es una locura, tío. Aim assist is just so great, bro. Like nowadays in COD, like they took out so much of the skill of aiming with like controller with aim assist. It's actually like dice mi hermana, tú. You don't even have to aim anymore. Like not even trolling. It's like so easy to shoot nowadays compared to back then. So this is a topic I've wanted to talk about for a long time on my YouTube channel, but it is very difficult to bring up controller without just starting a war in the comments. People are so defensive and insecure about this topic on both sides, but I think it's fun to start a discussion on stuff, so I'm going to do it anyways. Controller aim assist has become such a massive topic recently because crossplay is becoming so common in FPS games. I've been playing against controller aim assist on mouse and keyboard for a long time now because Black Ops 3 on PC, which is the big game that blew my channel up, had very strong auto-rotational aim assist. And even though I could only play that game on PC, a lot of the players use controller because of this. And over the years, it has just been increasing in strength so much that now you have professional controller Call of Duty players, some of the best, if not the best, controller players complaining about how strong it is now. See, man, whenever it's a good player, I have to hit every shot or just die. Mouse and keyboard's hard, dude. Holy. Up close, you have to have perfect aim, bro. Controller, you just get perfect aim for free. It's kind of sad. I think aim is just this should definitely be nerfed in this game. Now, I wanted to have more clips from other games in this video from like Apex or Halo, but unfortunately, the majority of these are from M2 because the game just came out, and also because the auto-rotational in the game just looks way crazier than any of the other games right now. And that's mostly what I'm going to be talking about in this video, is auto-rotational aim assist, because that's what I think is what's causing all of this If you didn't know, auto-rotational aim assist is the aim assist that once you're on a target, it'll pull your aim and follow the enemy. So this isn't auto aim, this isn't the sticky aim, and this isn't bullet magnetism. And this is what causes almost all of the ridiculous kill cams that you see, where it seems like a person is tracking inhumanly. And that's because that's exactly what it is. The AI is helping you to track a person by physically moving your aim while you're on. Está como nosotros el día que lo probamos el Recre. There's two very big reasons this is so strong now, especially in a game like Warzone 2. The number one being the fact that auto-rotational aim assist has no reaction time. It reacts instantly. So in Warzone 2, the meta is to ADS and hold angles because it's so much slower. So unlike if you were on mouse and keyboard holding an angle, you have to react to a person jumping around a corner. And obviously you can't react instantly. So instead you have to readjust your aim and flick onto that person when you're holding an angle. Whereas auto-rotational, if they walk in front of your aim, it will react instantly for you. That's why in a lot of these kill cams, when you see a controller player holding an angle and a person walks in front of them, their aim starts to track them instantly, but they're not actually shooting their gun because they haven't reacted themselves. A solid second I've been on a screen for, and he's tracked me perfectly all the way through. Es que tiene 0 milisegundos de retraso, ¿eh? O sea, una vez apareces en la mira, ya está. Uf, esto me ha pasado 1000 veces a mí esto. Esto me ha pasado 1000 veces esto, tú de las escaleritas. Heavy SPM lobbies is such a big deal. And I think this is the number one reason you see so many people complaining about controller aim assist now. Especially in Apex, where the movement is much, much faster and you can AD strafe almost instantly. Auto-rotational aim assist helps so much to predict those AD strafes, where on mouse and keyboard, that is very difficult. That instant jerky movement change from left to right is so hard to predict yourself. And that's why people like Imperial Hal, one of the professional players for Apex, ratón, ¿no? even though he played on mouse and keyboard almost his entire Apex career, ¿qué se ha pasado a Mando? ¿Qué se ha pasado a Mando? Controller. Ha hecho como el Soki, tú. Haces eso tú con teclado y ratón,
Because definitely mouse and keyboard has some advantages over controller in Apex. I think the biggest one being things like long range fights, wingman fights, a lot of the sniper rifle clips. And then the big one that everybody always complains about is moving while looting. Cuando está lagueado, ¿no? Sí, mira. In close range gunfights and not having to worry about hitting a lot of shots just gives so much of an advantage that even he has completely switched over to using controller. The other big reason that I feel like Apex doesn't actually have much of, but now Warzone 2 for sure does, is visibility, especially visual recoil in MW2. The visibility when you get into a fight in Warzone 2 is fucking horrible. It's so bad. It is so hard to see what you're shooting at in the game because there is so much muzzle flash, so much visual recoil, so much dust and debris that gets shot up when you're trying to track somebody that on mouse and keyboard, this makes it really difficult to track people because you can't see what you're shooting at. But on controller, the auto-rotational will help you track through all of this visual noise, and it helps a lot. And this is why it's so difficult to balance controller aim assist against mouse and keyboard, because there's so many different variables where it starts a discussion on whether or not aim assist should work in these situations. Like, for example, in Apex, I believe through Bangalore smoke, controller aim assist doesn't work at all, because that would be absolutely ridiculous if you could get aim assist through smoke and just basically wall hack people. And correct me if I'm wrong, but I believe it also doesn't work in Warzone. But unfortunately, what does work in Warzone and Call of Duty in general is getting aim assist through stuns. Bueno, qué rico. No sabremos quejar nosotros de esto, ¿eh? This was a huge issue in Warzone 1 because when you got stunned in Warzone 1 as a mouse and keyboard player, you were fucked. You lost the round right there. You were done. There was almost no way you could win unless a person jumped in front of your aim. Mira, mando contra mando, te jodes. In Warzone 1 and now even in MW2, Mandito contra mandito, qué rico. Auto-rotational aim assist while you're stunned. And that's why you see some of these clips where a person gets stunned. They run in front of their aim, most likely because they're trapped, or they think, wow, I just stunned this guy. There's no way he's going to kill me. And they still lose because the auto-rotational sucks onto the player and tracks them. And that's why I'm saying pretty much all of this comes down to the auto-rotational strength. And I think the majority of this started in late MW 2019 when they finally decided to add the aim assist presets. So like the precision and the Black Ops preset and all that stuff. When they added those different presets, in the beginning of this video, almost like they buffed auto-rotational in general with those included. So it used to be where you had to be putting some kind of input into your movement analog stick for auto-rotational to actually work in Call of Duty. And with this one, you have to be moving your feet in order for this to work. If you're standing completely still, aim assist rotation will literally just not kick in at all. Slowdown. But if you're moving your feet and you're aiming in the general direction of your target, what will happen is your character model will slightly rotate in the general direction of your target. So you couldn't just be sitting in the corner, not moving at all for auto-rotational to work. But with the addition of these aim assist presets, they took that out. And now you barely have to be putting any input on either of your analog sticks for auto-rotational to work. Es que te hace el 70% de una fight, ridiculous. I mean, I'll even have some clips in here where bueno, pero es que ahora cualquiera de los dos sticks sirven, ¿eh? Está con el derecho ahora solo, ¿eh? There's a clip in here of Unrational where he's puedes estar quieto, controlando el retroceso y te funciona aún así. Ahora es cualquiera de los dos sticks ahora, el izquierdo y el derecho. Cualquiera de los dos sirve. Like aimbot flicks to this guy jumping and completely fucks him up and he can't run outside the door and it gets him killed. Yo creo que lo han hecho para la gente que disparaba quieta, ¿sabes? A ver esto. Nah, que él quería salir, pero el aim assist lo ha obligado a irse dentro de la casa. Vale. Tira para atrás, ya verás, mira, ponlo en el... O sea, ponlo en el 930. El Unrational quería irse, ¿sabes?
¿Estás en 930? Espera. O sea, el Unrational quería irse de la casa, pero el aim assist es tan fuerte que le ha girado la cámara a 180. Y se ha metido otra vez, ¿no? Sí, ya verás, mira. A ver, di 1, 2 y 3. 930, 3, 2, 1, ya. Sí, el Unrational quería salir. Mira, que quería salir. ¿Ves? ¡Oh! Y le mete para adentro. Like the auto rotational is so strong, you can't control it. It'll just do whatever the fuck it wants. So if you're tracking somebody and then another dude walks right in front of you, it'll just prioritize that guy and track him. And most of the time it gets you killed. Like it feels like you have so little of your own input put into it now that it's like, I don't know, it's gotten so stupid now to the point where a lot of these games, qué locura, tío. Mira el parkour, Sí, es que te sigue todo. Instead, they're going for giving mouse and keyboard aim assist. You guys probably don't even remember, but I used to play this game called Hyperscape a lot, which was a Ubisoft BR. It was actually mad fun, but it died almost instantly. Madre mía. It was a super fast-paced, advanced movement kind of a FPS. O sea, no sabe apuntarte y de repente Jesús. Was very strong on that game to try to compensate for the crazy movement. And instead of reducing the controller aim assist to balance it, they decided to give mouse and keyboard aim assist. To make it even worse, if you keep up with any gaming news, Halo has now decided to do that as well. Halo is notorious for having aim assist con teclado y ratón en el Halo, auto aim. They have te lo dije, ¿no? Qué bonito, ¿no? Eso. Bullet magnetism. And now they have done the same thing where because Halo is cross-platform, they're trying to balance mouse and keyboard better. So they gave mouse and keyboard aim assist, which is just mind-blowing. Esto es que se va el gaming a la mierda, tío. ¿Sabes lo que digo? Mira. Hay assist con teclado y ratón tú en el Halo. A ver. Lo mismo que con Mandito. Mejor un poquito menos. Hold my click, so this is what simulates when you're actually bastante menos, like in the middle of fire. Look how strong that is. Or some kind of audio instead of the actual music. Es que este clip. But at the end of the day, it is definitely hard to argue against this being a mouse and keyboard player, especially when I'm a mostly a Call of Duty player, because at the end of the day, Call of Duty is a controller game. I mean, it is designed from the ground up to be a casual controller game. So it makes sense that the game's not designed to give mouse and keyboard an advantage. Mouse and keyboard is the vast minority when it comes to the player base for Call of Duty. Call of Duty es 80% mando. You have really good controller players complaining about the strength of aim assist now, you know there's an issue. But yeah, I'd be really interested to see what you guys say. Hopefully the comment section is a little bit more civil than it was on Twitter, because Twitter got really toxic, really fast. Esto con mando no falla una, pero igual con el ratón, pues obviamente aquí spewing shit. But what do you guys think? I see a lot of people still think that mouse and keyboard in FPS games, pretty much any FPS game, era juegazo el Hyperscape, en verdad, me encantaba. Advantage overall. Dicen que tiene una ventaja en general el teclado y ratón, ¿sabes? En Call of Duty. Do you think it's more balanced between the two inputs now? Do you think mouse and keyboard is actually put at a disadvantage now when it comes to Call of Duty or even Apex? What do you guys think? Let me know down in the comments, and please try to keep it as nice as possible. Anyways, thank you guys for watching. I hope you enjoyed the video. He visto clips que me han dado muchísimo asco, Mucho asco, Pero ves, esto es la movida que... Tío, o sea, que nos estamos pegando contra estas cosas, no, sí. Contra estos animaloides. Que son robots. Sí, efectivamente. Pero... Es que ¿cómo balanceas para que los jugadores malos tengan aim assist, pero que los buenos también tengan, porque la necesitan, pero que no tengan tanta? ¿Sabes lo que digo, no? El problema es que esto está hecho para la gente mala. Que estoy de acuerdo que la gente mala tenga este aim assist, pero claro, si juntas un tío que más o menos sepa jugar con un poco de ayuda, es como si a mí me ponen aim assist con teclado y ratón. O sea, a mí me ponen aim assist con teclado y ratón. Y eres Jesucristo. Claro, o sea, me dices que ponen aim assist con teclado y ratón para la gente que realmente no se entera de absolutamente nada. Y te digo, vale, les ayuda. Pero si a gente como a nosotros nos ponen esa ayuda, si ya de por sí somos buenos, ya con esa ayuda extra, pues somos Jesucristo. Es lo que pasa con el mando.
que ese aim assist tan fuerte va muy bien para el 50%, 40% de los jugadores, pero hay un 20-30% de los jugadores que también son muy buenos, o son buenillos, o decentes, que con esa ayuda son ya, pues, Jesucristo. Yo lo que sigo sin entender es lo que ha dicho al final del vídeo. Él se comenta que la gente sigue empeñada en decir que el teclado y ratón va con una ventaja superior en los juegos. O sea, en los juegos estos como Call of Duty. Cuando no es así. O sea, no lo entiendo. Sí, es que es como... ¿Qué cojones me estás contando, tío? Se quedó como que teclado y ratón es mejor que mando y ya se ha quedado como ese concepto, ¿no? Y eso a lo mejor hace, yo qué sé, 6-7 años... Te lo compro. Podría serlo, pero ahora desde que las compañías van a hacer juegos para casuals, full casuals, donde solo ayudan a los casuals, pues... Pero tío, si solo hay que ver el Imperial HAL que era Jesucristo con teclado y ratón en el Apex y se pasó a mando. ¿Qué pasó? Y el clip ese que tiene de... el clip ese del humo. No da ni una. Sí. Es que yo lo que sigo diciendo, por eso muchas veces lo digo por Twitter y tal, es por el tema de, tío, que están muy poco valorados, tío, y reconocidos la gente de teclado y ratón, tío. O sea, es que te estás pegando, o sea, nosotros, gente, bueno, todo el mundo que juega con teclado y ratón, te estás pegando contra máquinas, contra cosas que reaccionan en 0 milisegundos, tío. Sí, contra la IA, te estás pegando contra la IA. ¿Sí? O sea, no... Y luego que te vengan a decirte que fulano es mejor que tú, que no sé qué, cuál, cuando realmente... No es él, o sea, es que yo no sé qué porcentaje poner de lo que es habilidad de un jugador de mando. Es que es la movida. O sea, ¿cuánto pondrías de porcentaje? Yo el 50% y creo que me quedaría corto, la verdad. Sí, sinceramente. Porque en una fight, vamos. Depende de la fight, de la distancia de la fight y eso, pero si es de cerca, rollo que el 70% de las fights de COD, sí, un 50% por ahí. Y de cerca yo creo que más, la verdad. Pero bueno, pero es una cosa que no se va a sacar de la cabeza eso la gente. Pero es lo que hay, o sea, y es algo que por mucho que quieras no va a cambiar, ¿eh? O sea, no va a cambiar nunca jamás eso, porque obviamente si lo hacen es porque saben que ayudan a casi todos los casuals, a la gente mala. A ver, realmente lo ideal sería que cuanto más KD tuvieses, menos aim assist tuvieses. Por ejemplo, claro, la gente haría unas triquiñuelas de locos. Claro. O cosas así. Yo creo que deberían poner algo para todo el mundo. O sea, por ejemplo, el Halo es como... Coño, que prueben a poner aim assist en teclado y ratón. A ver si se quejan o no se quejan, ¿sabes lo que digo? A ver si se quejan los de mando, ¿sabes? Es la movida. Eso es una locura, ¿eh? O sea, pero es para ponerte en su mismo lugar, o sea, para que vean lo que realmente ocurre muchas veces. Porque hay más en el Halo, ¿eh? Es una puta locura, ¿eh? Es que, tío, no me jodas, macho. O sea, hay muchas veces que dices... Vamos a ver, ¿por qué este tío me ha matado? O sea, ¿realmente por qué me ha matado? ¿Qué he hecho mal? Vale, tomo una mala decisión, he apuntado mal, he fallado 2 balas, vale, perfecto, soy humano, pero no fallas ninguna bala, o fallas una bala y que él te dé todas, eso realmente es asqueroso. No, sí, yo te lo compro. Eso realmente es asqueroso y yo creo que no hay chances. Sí, o sea... Un poquito de aimbot. O sea, la gente realmente no lo ve, obviamente porque esto es como todo, es como si estás jugando con algo que está chetado, pues ¿qué vas a decir, sabes? ¿Qué coño vas a decir? Nada. Porque claro, llevas una cheta de encima que va a matar a todo el mundo. Vamos, que yo veo a pros españoles y todo esto, que les veo en fights y digo, madre mía, tío. Sí, no me jodas, macho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? O sea, no hay más. Fulano va volando. Ya, va volando. Va volando con una ala solo, porque la otra se la pone, ¿sabes? Que es tal cual. A ver, es lo que hay. A ver, es que hay dos opciones. O te jodes o te pasas a mando. Es que parece que no hay más opción. Entonces, pues bueno. A mí es que a mí me gustan mucho los flicks, tío. Y jugar con teclado y ratón me gusta mucho, tío. No, pero es que básicamente lo que estás haciendo si te pasas a teclado, o sea, si te pasas a mando, es renunciar a ser humano. O sea, es renunciar a fallar balas. Yo me pasaría a mando si compitiese. Que es lo que ha hecho el Imperial HAL. Sí, también. O sea, claro. Y creo que el te fue en el. Creo que muchos pros, cuando la aim assist estaba roto en el Fortnite, también se pasaron a mando. Te fue uno de ellos. Creo que te fuera de teclado y ratón y luego se pasó a mando por lo roto que estaba. Y el Imperial HAL, pues era pro de teclado y ratón. Pues claro, como él compite, él se ve, entre comillas, obligado, ¿no? A estar al nivel del resto. Entonces, claro,
Cuando muchas veces, cuando tú fallas, hay algo que te ayuda a no fallar, pues cuando compites por tanto dinero, pues obviamente, pues te obliga a pasarte, no te queda otra. Sí, es que es lamentable. A ver, por eso hemos visto al Huskers. No, a Huskers no, al Recre, ¿no era? Estaba con una cara que estaba flipando, tú. Sí, bueno, si no, la gente que dice, mira a Tasoki, es que no hace falta irse a Estados Unidos, Claro. La gente que compite. Mira a Tasoki. Estamos hablando de un jugador muy bueno, con teclado y ratón, y bueno, muy bueno con mando, obviamente, pero que se tiene que pasar a mando porque realmente no puede hacer otra cosa. Claro, porque... no, o sea, él es bueno con teclado y ratón y es bueno con el mando. Ya he dicho, coño, si soy bueno con los dos y el aim assist está roto, a tomar por culo, ¿sabes? Pues, tío, voy a matar más y me voy a frustrar menos, pues me paso a mando. Es que tampoco hay que irse muy lejos, es que el mismo Soki lo ha hecho. O sea, el creador de contenido más grande de Call of Duty que tenemos en España, sí. y uno de los más grandes en habla hispana, ha dicho, soy bueno con teclado y soy bueno con mando. El mando está roto. Coño, pues obviamente no es tonto, ¿sabes? Ha dicho, me paso a mando, mato más, creo contenido mucho más fácil sin frustrarme tanto, pues ¿por qué no lo va a hacer, ¿sabes? Sí, pero es que yo, por ejemplo, es lo que hablamos en su momento. O sea, yo te dije, tío, yo a lo mejor me paso a mando viendo esto. Luego dije, sin más, o sea, bueno, me voy a quedar, o sea, te van a matar igual, o sea, me va da igual. Pero es que yo no sé si me explico, no voy a renunciar a todo el nivel que he cogido con teclado y ratón durante todos estos años a perderlo. Porque realmente, si nos dedicamos hasta un año, todo el nivel que tienes en teclado y ratón... Vamos, yo, por ejemplo, estoy una semana sin jugar teclado y ratón y probablemente... O sea, tardó muchísimo en coger el nivel que tenía hace una semana, ¿eh? O sea, de fallar balas, de controlar Bueno, controlar retroceso no, pero fallar balas... Bueno. Sí, bueno, sí, a mí es que, coño, a mí me gusta hacer los flicardos, tío. A mí lo que más me gusta cuando juego tal es hacer los flicardos, razones rápidas, yo mismo. Entonces, pues... Claro, es que eso es que tú mismo, es la movida, o sea, Podría pasarme a mando. Estaría yo, personalmente, seguramente 1 o 2 meses sin enterarme de absolutamente nada. A partir del tercer mes ya empezaría a saber lo que estoy haciendo. Y a partir del quinto, sexto mes, yo creo que ya jugaría mejor, o sea, mataría más que con teclado y ratón. Y habría fights que con teclado y ratón pierdo, que con mando no perdería. A ver, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Pero no quiero hacerlo. O sea, no quiero pasarme a mando solo por eso, tío. Me gusta jugar con teclado y ratón y me gusta la sensación que me da y la satisfacción que me da el jugar con teclado y ratón, tío. Claro, es que es la satisfacción de fallar y dar las balas tú mismo. Sí, yo qué sé, por ejemplo, tío, cuando hay un tío en paracaídas y le pegas un traqueo perfecto, dices, ¡buah! La que se ha llevado tú, ¿sabes? Claro, pero tú eso lo puedes decir, realmente, porque eres tú. Es tu mano la que hace eso, es tu cuerpo, es todo. Pero, o sea, es tu cerebro el que reacciona, es todo. Pero un tío de mando, tío, es que eso no. O sea, yo cuando veo la que se ha llevado, veo algún clip por ahí, digo, tío, ¿pero qué me estás contando, macho? Digo, pues si te ha hecho el 50% el puto mando, macho. O sea, por eso me da asco. Sí. Por eso me da muchísimo asco la gente que se piensa que es buena cuando realmente no es ella. O sea, no es él el que funciona al 100%, ¿sabes? Como una máquina. Claro, Tienes un 50%. Pero el problema no es de los jugadores, el problema es de las empresas, de los juegos que los hacen para perris y que la gente que juega de mando y que realmente es buena, pues simplemente pues... Sí. O sea, pues, sí. Pero que es lamentable, pero que luego... Pero que a mí me da rabia muchas veces que me digan esas cosas porque digo yo, tío, que es que no. O sea, no te das cuenta, tío. O sea, es que no. Por eso yo muchas veces me río de esa gente, porque es como... Yo antes, por ejemplo, sí que, mira, cuando estaba el Warzone 1 sí que veía muchos streamings del Aidan, del Biffel, del Super Evan, de toda esta gente, ¿no? Y ahora, tío, si veo algún streaming, siempre intento que sea de teclado y ratón, tío, siempre. Siempre que veo algún streaming, o sea, yo prefiero ver al Huskers, matando menos y muriendo más que ver al Biffel, por ejemplo. Biffel, obviamente. El Biffel es una puta bestia, pero hay muchas cosas que digo, bueno, es que digo, ¿para qué veo esto si yo no voy a poder hacer esto? Si no tengo este aim assist para poder hacer yo aprender algo, ¿sabes? Es que es la movida, tío. Es que es la movida. Siempre que veo algún streaming, siempre intento que sea de teclado y ratón ahora. Siempre intento ver al Huskers o alguno de estos, tío, al Bretman o algunos que juegue con teclado y ratón, tío. Porque no sé, es como... Y aparte, para mí, ver un streaming de teclado y ratón, sobre todo cuando estaba el Warzone 1,
que era todo el mundo jugando la isla con estimulantes, era como ver a lo mismo siempre. Era estimulante, slide cancel, pegadita al cuerpo, traqueada. Y siempre, tío, es que estoy viendo lo mismo en todos los streams, que es pues eso, el mandito, el slide cancel con el mandito, te traqueo perfecto y me tiro un estimulante y me voy. Sí, lamentable, ¿no? Yo a mí esas cosas, tío, me parece lamentable. No, mira, si me dicen que prueba con el mando, ya le decimos, algo hay más is, ¿no? Que yo no lo grabo. Sí, yo lo probé y tranquilo que hay muchos clips de que parezco pro del mando y jugador, bueno, que llevo desde la hostia. Es lo que dije en el clip ese. Desde 2017 sin jugar con mando y me saco ese clip. ¿Quién se lo saca? O sea, te quiero decir, lamentable. O sea, es que pones la misma... O sea, pones el mismo tiempo que juegas con mando y con teclado y ratón y el proceso de aprendizaje... Vamos. O sea, le sacas... No sé cómo decirte de números, porque es jugársela, pero una barbaridad de ventaja con mando. Porque realmente tienes la ayuda esa. Es que... Lamentable, tío. Lamentable, pero muy, muy lamentable, ¿eh? Por eso muchas veces cuando veis que me mata a alguien, digo, de mando. O sea, te quiero decir, porque es que son cosas que ellos no pueden hacer. O sea, lo hace el mando. Entonces me toca los cojones. Porque no es la persona que me ha matado, es la puta mierda de la M6 que llevan encima. Coño, que me he muteado tú sin querer. Nada. Que me he muteado. ¿No? ¿Qué dices? No, que eso, que a mí muchas veces cuando veo killcaps y tal, que decimos, hostia, mando. O sea, de forma despectiva. Porque realmente lo que decimos es que ese el tío no lo ha hecho él. Todo lo que ha conseguido con esa fight y ganarme la fight. Es que lo ha hecho el 50% del mando y entonces te toca los cojones. Y vamos, igual que a todo el mundo, digo yo, de teclado y ratón. Sí, a ver, yo creo que cuando mueres por un jugador que es peor que tú, sea por la razón que sea, ya sea por suerte, por mando o por la razón que sea, pues dices, coño, tío, si soy mejor yo que él, ¿por qué coño he tenido que palmar yo la fight, no? Claro. Sí. Que si tomas una decisión, pusieras mal, lo que sea, perfecto, me ha ganado la fight, pero cuando no es así, es asqueroso. Y lo que decía yo es que la gente de que no juega tanto como nosotros, que no es tan buena o que se dedica tanto a esto, piensa que realmente lo que nosotros decimos es que con mando todo el mundo tiene una ventaja brutal. No estamos hablando nosotros del nivel más alto que existe en Call of Duty, que ahí es cuando realmente se ve la desventaja que tiene lo de teclado y ratón. Es que es la movida, o sea, es que se piensan que nosotros queremos humillar a los bots. O sea, que venga un tío con mando que no tenga I+6 y le matemos. No, perdona, o sea, estamos hablando de gente como Aidan, como Díaz Biffel, como esa gente que va con un nivel brutal y que tú vas con un nivel también muy bueno en teclado y ratón y esos tíos te van a destrozar de cerca. Porque no vas a tener chance. Bueno, tienes un Huskers. Pones un Huskers y un Aidan y 70% de veces le va a matar a Aidan. 70%. 100%. De cerca. Más, ¿eh? Más. Y tirándolo bajo. O sea, te quiero decir. 70%. Sí. No, sí. Pero que es lamentable. O sea, súper lamentable. A mí me parece, vamos, súper lamentable.